Un equipo multidisciplinario altamente capacitado y equipamiento de última generación son la combinación para un diagnóstico preciso y confiable. Gestiona tu turno por WhatsApp al 261-557-3674. Fuesmed. Sabemos de lo que hablamos. Turnos por WhatsApp 261-557-3674. 14:43 261-691-3078 para comunicarse con la radio. Muy bien, y el segundo de los temas, accidente cerebrovascular y el reconocimiento de los síntomas, que esto es fundamental. Saludamos a la doctora Inés de Monte, que es médica neuróloga del servicio de Neurofuesmen. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto saludarla. Bueno, ¿por qué no describimos qué es el accidente cerebrovascular y los tipos que hay? Bueno, un ACV o un accidente cerebrovascular se debe a la interrupción de la llegada de sangre, de sangre bien oxigenada, a un sitio específico del cerebro. Cuando se interrumpe ese suministro de sangre, ya sea porque una arteria se tapa, se obstruye, o porque una arteria se rompe, es cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico cuando la arteria se obstruye o que puede ser hemorrágico cuando esa arteria se rompe. Esos son los tipos de ACV. Claro, y acá fundamental es prestarle atención a los síntomas cuando una persona le está ocurriendo o a uno mismo, y hay que ir inmediatamente al servicio de emergencia. Es una emergencia, porque claro, de esto va a depender la rehabilitación del paciente, también teniendo en cuenta qué tipo de ACV le tocó. Claro, porque los ACV, o sea, el ACV isquémico es el más frecuente, por ahí los síntomas que más reconocemos todos, que son las parestesias, por ejemplo, o el adormecimiento de un miembro o de la mitad del cuerpo, o la imposibilidad de mover bien un miembro o la mitad del cuerpo, o las alteraciones del lenguaje, cuando yo quiero nombrar algo y no me sale bien, o cuando hablo raro. Esos son síntomas generalmente de ACV isquémico. Y no solamente es importante consultar por la rehabilitación, sino por el tratamiento que hay que hacer o que se puede llegar a hacer inmediatamente se produce ese evento. Claro, claro. Y después, digo, de esto, ¿cómo sigue el tratamiento? Si se consulta rápido y el paciente cumple con ciertas características del ACV isquémico, se puede hacer un tratamiento que se llama trombolisis. Para esto se sigue, es un protocolo bastante estricto, no todos los pacientes son factibles o sea, no todo ACV se puede trombolizar, por eso es importante consultar rápido. Tiene que ser un ACV que nosotros estemos seguros que se produjo en un tiempo corto, o sea, en menos de 4 horas y media más o menos. Y se puede realizar un procedimiento que se llama trombolisis. Claro. Una vez pasado este tiempo, lo importante es identificar los factores de riesgo que tiene el paciente, tratar de identificar la causa de ese ACV, por supuesto, para que no se repita, porque que un paciente haya tenido un ACV no lo libra de poder tener otro, ¿sí? Claro. Y lo más rápido posible empezar con la rehabilitación para poder refuncionalizar el déficit que le haya quedado a ese paciente para que pueda tener una vida lo más habitual posible o lo más parecida a su vida previa. Cuando ocurre el episodio se mueren unos 2 millones de neuronas, más o menos. Muchas neuronas, sí. Un número exacto es medio difícil porque también depende aproximado, claro. Depende del territorio que se afecte. Hay veces que hay territorios muy grandes afectados y a lo mejor el déficit no es tanto. Claro. Y hay veces que son territorios muy chiquititos, pero que son zonas muy importantes, por ejemplo, del lenguaje. Entonces el déficit que va a tener ese paciente va a ser muy importante con respecto a otros territorios que a lo mejor son mucho más extensos.
Claro. Y esto se puede prevenir, el accidente cerebrovascular, porque hay factores de riesgo que se pueden modificar en lo cotidiano. Claro, los factores de riesgo en realidad hay que dividirlos, como decís vos, en los que se pueden modificar y hay otros que no se pueden modificar. Claro. Porque, por ejemplo, la edad, el sexo o la raza son factores de riesgos importantes, pero que nosotros sobre eso no podemos hacer nada, ¿sí? Por ejemplo, esto que usted dice, la edad y el sexo, ¿cuáles serían los factores de riesgo estos que no se pueden modificar? Bien, la edad, a partir de los 65 años el riesgo casi se duplica. Ajá. El riesgo de presentar un evento isquémico. El sexo en general es mucho más frecuente, el ACV isquémico es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y algunos tipos de ACV hemorrágicos son más frecuentes en las mujeres. Y también con el aumento de la expectativa de vida, tenemos pacientes mucho mayores, entonces obviamente ese riesgo se va acumulando y podemos ver mucho más pacientes que sufran un ACV. Estos son los factores que no podemos modificar de ninguna forma. Entonces, en lo que más tenemos que trabajar son en los factores que sí podemos modificar. Por ejemplo, el más importante, la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, que ahí es donde tenemos que controlar mucho colesterol, triglicéridos, las enfermedades cardíacas, por ejemplo, las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, eso aumenta muchísimo el riesgo de sufrir un ACV, y algunos estilos de vida como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad, todo eso es en lo que tenemos que trabajar para evitar sufrir un ACV. Claro, siempre digo yo el tema del cigarrillo, ¿no? Es el mal de todo. Sí, y hay que dejar y aumenta mucho el riesgo. Claro, aumenta mucho el riesgo. Bueno, consejos para cerrar, doctora. Más allá de estos hábitos saludables que los tenemos que incorporar en nuestra vida cotidiana, que es fundamental. No decimos que no vaya a pasar. Puede pasar, pero estamos como un poquito más prevenidos, ¿no? Claro, y algo que me parece importante, que no te lo detallé al principio, pero hay algo que se llama AIT, que es un accidente isquémico transitorio. Es como un ACV cortito, ¿sí? Son todos estos síntomas que yo siento, que se me adormece la mitad del cuerpo, o que hablo raro, pero que me dura menos de una hora. Que a lo mejor cuando yo llego a la guardia a consultar, ya se me pasaron los síntomas. Pero son llamados de alerta esos, ¿no? Claro, entonces eso, por ejemplo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque si un síntoma así está acompañado de que soy mayor de 65 años, soy hipertenso, soy diabético, tengo el colesterol alto, eso es como un aviso, una alerta importante. Entonces, bueno, aparte de estas cosas que estuvimos hablando, de hacer alguna actividad física, cuidar el tema del peso, evitar la obesidad, comer sano, que bueno, eso es para todo. Sí. Ahora estamos hablando del cerebro, pero eso también nos sirve para el corazón. Para todo, claro. Y el control clínico y metabólico es fundamental. Tal cual. Bueno, doctora, le mando un abrazo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un gusto. Saludos a todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a la doctora Inés de Monte, médica neuróloga del servicio de Neurofuesmen.